Muy buenos días. En esta versión 2.0 del libro La Escuela Austríaca, Mercado y Creatividad Empresarial del autor Jesús Huerta de Soto, pues trataré de versar de una manera escueta, concisa y desde mi perspectiva una reseña sobre este libro a lo largo de 7 capítulos que aborda. Trataré de ejemplificar un poco lo que versa, pero en contraste trataré de dar o ajustar mi opinión, ¿no? Al respecto. Espero pues ser lo más claro posible y ilustrativamente hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, capítulo número uno y capítulo número 2 tienen mucha afinidad con la parte pragmática, es decir, con la parte del paradigma austriaco y cómo se hace una clara diferenciación con el paradigma hegemónico que es el neoclásico. Entonces, a partir de una serie de puntos de comparación empiezan a pues, diferenciarse un poco estos dos pensamientos y ya en los capítulos posteriores se habla más de la biografía de algunos autores y de sus principales aportes a la escuela austriaca. Bueno, el título de este libro es de la Escuela Austriaca, Mercado y Creatividad Empresarial, del autor Jesús Huerta de Soto. Mi nombre es Cristian Camilo Cáceres Zuluaga. Como lo mencioné con antelación, haré esta breve reseña. Y bueno, esta será nuestra tabla de contenidos y los diferentes capítulos, ¿no? Junto a la breve introducción que mencioné y ya bueno, se irán desgregando paso a paso cada capítulo. Bueno, inicialmente el capítulo número uno, los principios esenciales de la escuela austríaca, da como una especie de introducción a algunos conceptos, digamos que básicos o claves de la escuela austríaca y digamos que también hacen un comparativo con el paradigma neoclásico, que es básicamente el paradigma que tiene mayor trascendencia, es el que se enseña en todas las universidades, es el de más relevancia y el de mayor estudio. Por el contrario, pues el paradigma austriaco es poco conocido, poco divulgado y obviamente sus conceptos para ese momento no son tan de largo alcance, ¿no? Entonces el capítulo uno empieza a hacer una clara diferenciación entre las dos escuelas. Para ello también hay como una especie de cuadro resumen y se establecen algunos puntos de comparación, ¿sí? Entonces en esos puntos de comparación empiezan como a demarcarse las diferencias y las falencias que tiene la escuela neoclásica, ¿no? Me parece interesante el hecho de que se haga de esta forma y se hagan los contrastes, los respectivos contrastes, y ya obviamente que el lector o que la persona a quien llegue pues esta información sea quien decida de acuerdo a su criterio qué está bien para él o qué no está bien para él. Y básicamente es el capítulo uno. Y bueno, ya en cuanto a el contenido, me gustaría destacar básicamente lo que es el subjetivismo. Considero que es algo clave en esta pues, escuela austriaca, en el pensamiento como tal que engloba, y es el subjetivismo, ¿no? Como principio elemental. Entonces, y la forma en que conciben la economía, ¿no? La teoría económica. O sea, no la toman como una decisión, sino que más bien la toman como una acción. Y básicamente profundizan en el hecho de que es importante conocer el proceso de esa acción, ¿no? Y que este proceso básicamente está dado por una interacción social, ¿no? Entonces, esto se engloba en un corpus teórico, tal y como le denomina el libro,
Y me parece supremamente interesante el que se tomen tanto las necesidades humanas, tanto los deseos humanos en la escuela austríaca, porque esa es la realidad, ¿no? No es que seamos unos autómatas, sino que se toma desde la perspectiva del ser humano, de la esencia del ser humano. Y eso es lo que realmente destaco del capítulo número uno. Y bueno, tal y como pueden ver en el pequeño esquema, algunos de los principios esenciales de la escuela austríaca que versé con antelación y que profundicé, ¿no? Y obviamente que son pie a pues, nuevos conceptos y a toda la teoría como tal de la escuela austríaca. Y bueno, en el capítulo número 2, denominado Conocimiento y Función Empresarial, Jesús Huerta de Soto básicamente lo que aborda es el concepto de función empresarial y sus características principales, ¿no? Y adicional a ello es la función empresarial como la base, la base conceptual para todo análisis económico. Entonces, a partir de allí se gestan todas las ideas. Es a partir de allí donde se origina toda la metodología o todo el concepto que surge a partir de la escuela austríaca, ¿no? Y la define básicamente coincidencialmente con la misma acción humana, que todo ser humano es inherente a ser un empresario, a ser, digamos que, la posibilidad de transformar el conocimiento que es infinito y adicional a ello que es no es absoluto, sino que es fragmentario, que nuevamente pues se reinventa, es decir, es muy dinámico el conocimiento y que las interacciones entre los humanos son súper complejas. Ese básicamente es el objeto como tal de la escuela austríaca, ¿no? O como tal el objeto es de las ciencias económicas, perdón. Y bueno, algunas de las características que me gustaría mencionar y en las que hace mención el libro es que el conocimiento es más bien subjetivo y de tipo práctico, ¿no? Entonces es en la praxis donde realmente está el conocimiento. También es un conocimiento que es privativo y como le decía con antelación, que se encuentra disperso en la mente de millones de personas, de todos los participantes de pues, las relaciones de mercado, ¿no? Adicional a ello, también está que es un conocimiento que es tácito y por ende pues no es articulable. Mencionan un ejemplo sobre, tú por ejemplo aprendes a manejar bici, pero tú efectúas la acción, pero tú no sabes los elementos que hay detrás, como el trasfondo realmente, tú lo desconoces, tú simplemente haces de manera inconsciente este movimiento de controlar la bici, de digamos que lograr una especie de equilibrio, pero tú no conoces ese detrás que hay, ¿no? Entonces me parece muy interesante y que tiene mucha lógica, que tiene mucho sentido, porque realmente uno no se pregunta eh, pues lo que hay detrás de montar a la bici. Por ejemplo, yo lo hago, pero yo no estoy pensando en todas las fuerzas físicas que hay detrás de él, sino simplemente en el hecho de que no me va a caer o no me va a atropellar, pero haciendo algunos movimientos básicos, ¿no? Y que por ende se convierten en algo mecánico. Y por último, resaltar que el conocimiento es transmisible, ¿no? O sea, el conocimiento no se queda allí, sino que se puede compartir y se mantiene compartiendo de manera dinámica a todos los actores del mercado. Y eso es lo que voy a resaltar en este capítulo número 2. Bueno, ya manera de esquematizar un poco la información que acabo de mencionar, aquí tenemos en esta diapositiva el concepto de función empresarial, tal y como lo pueden ver. Bueno, estas son algunas de las ideas clave que mencioné con antelación y pues están claramente descritas en estos tres textos. No voy a profundizar en ello porque ya lo mencioné. Bueno, el capítulo número 3 se denomina Karmenger y los precursores de la escuela austríaca. Entonces, tal y como lo menciona el título,
digamos que los precursores de la escuela austríaca jugaron un rol fundamental para establecer, digamos que los principios básicos de la escuela austríaca, ¿no? Y hay una breve especie de consenso mejor en que la economía se originó en el año de 1871 gracias a una publicación pues, de Karl Menger que es titulada los principios de economía política. Pero me gustaría hacer mención a esos precursores de la escuela austríaca, que fueron los escolásticos españoles del siglo de oro, donde fueron capaces de dar atisbos de los primeros principios que se iban a convertir en la base del conocimiento de la escuela austríaca, ¿no? Entonces, tales principios fueron la teoría subjetiva del valor, adicional a ello, el descubrimiento de la relación que hay entre los precios y los costos, también de resaltar la naturaleza dinámica del mercado, adicional a ello de la imposibilidad de alcanzar pues, un modelo de equilibrio, tal y como lo versaba la escuela neoclásica. También se aborda lo que es el redescubrimiento del principio de preferencia temporal y así. Los mayores aportes de esos precursores fueron en torno a estas ideas e incluso se habla de en España que hubo también un catalán, Jaime Balmes, que antecedió por mucho a Menger y habla un poco sobre que 27 años atrás daba solución a lo que era la utilidad marginal, a la ley de utilidad marginal. Entonces hablaba que, bueno, se hacía una pregunta, era que cómo una piedra preciosa valía más que un pan o que un vestido. Entonces, pues Jaime Balmes decía que era fácil porque debía considerarse que si el número de los medios aumentaba, entonces se iba a disminuir la necesidad de cualquiera de ellos. Entonces hacía un paralelismo con el pan, ¿no? Porque entre el pan es un alimento básico que suple tus necesidades, pero digamos que está en en grandes proporciones, en unas grandes cantidades. Entonces, por ende, eh, esa abundancia de pan, digamos que hace que sea, digamos que no tan valioso. En cambio, cuando una piedra preciosa, que es una piedra, digamos que algo exclusivo, entonces se le tiende a dar más valía a ese producto como tal. Y ya luego, entonces empieza Karl Menger, digamos que con todas sus teorías de la perspectiva subjetivista, que como lo he mencionado con antelación, es clave. Esa perspectiva subjetiva del valor y ya obviamente profundiza un poco más en la utilidad marginal y dando como origen pues a todos esos principios básicos en los cuales Menger fue el principal protagonista. Bueno, estos son algunos apuntes, síntesis de que puedes traer del libro y que quise traer a colación. Pero pues creo que ya profundicé bastante en la anterior diapositiva. Y bueno, esto es solamente para ejemplificar un poco y para que el lector se haga una idea visual. Bueno, el capítulo número 4 se denomina Von Bauer, la teoría del capital. Entonces, en él se hace énfasis a los principales aportes de este economista austriaco, también que fue ministro de gobierno del Imperio Austrohúngaro y que continuó con la obra de Karl Menger, ¿no? Hasta sentar las bases, darle ese toque distintivo y aportar un poco sobre la teoría económica del capital, que fue su principal aporte, ¿no? A través de un libro que se denominó Capital e Interés. Y habla o continúa versando un poco sobre lo que es pues, la misma acción humana, que es un conjunto de etapas subjetivas. Entonces, que el ser humano pretende alcanzar, digamos que algunos fines, algunos objetivos,
y esto se logran a través de unos medios, ¿no? Pero que ambos no están dados, sino que esto surge como producto de la misma actividad empresarial, que es básicamente la creatividad del ser humano, ¿no? De descubrir, de explorar, de buscar, de hallar. Entonces, de transformar ese conocimiento y que es inherente a esa naturaleza humana, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo destaca esa concepción del ser humano desde lo más interior posible y que esto básicamente es un resultado de voluntad. Hay algo muy interesante y es en el hecho de que pues denota el concepto de capitalista y yo diría, bueno, el capitalista eh, es alguien que acumula dinero, ¿sí? Pero von Bauer dice que es alguien que ahorra ese dinero para darlo a sus trabajadores y que sea generador de nuevos bienes y servicios, ¿sí? De que genere esa riqueza. Entonces que ese capital se convierta como tal en un proceso o en un factor mejor de producción empresarial. Me parece muy interesante y hace relación al hecho de que las naciones ricas pues son ricas en esencia por eso, ¿no? A ese instinto de que los ciudadanos ahorren con antelación y que ese ahorro lo inviertan, digamos que a futuro, en pues, maquinarias, en edificios, en tecnología y por ende pues logren maximizar, digamos que pues, sus ganancias, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que denota el libro y pues básicamente es lo que quería abordar. Ahí hace, digamos que unas especies de polémicas, es decir, con algunos eh, pensadores de la época, tal como Marx, desde la perspectiva del interés y cómo Marx se equivocaba, ¿no? Que también me parece de suma importancia destacar y creo que ese es básicamente el capítulo número 4. Bueno, en esta diapositiva se versa un poco sobre la teoría del capital y la gran influencia que tuvo porque sentó las bases de la teoría del capital en la escuela austríaca, ¿no? Entonces, y que surgió en oposición a todas esas teorías imperantes de la época. Bueno, continuando con el desarrollo del libro, el capítulo número 5 habla sobre Ludwig von Mises y la concepción dinámica del mercado. Y creo que en este capítulo es donde se potencializa el alcance de la escuela austríaca, ¿no? De acuerdo con Ludwig von Mises, que fue básicamente el que inmortalizó la escuela austríaca debido a sus grandes eh, aportaciones, debido a ese gran conocimiento técnico, muy bien estructurado y que además era complejo, ¿no? Complejizaba un poco la discusión, con lo cual pues daba pie a que muchas otras personas se acercaran eh, inducidas pues por ese conocimiento y convertirse en adeptos de este pensamiento, ¿no? Entonces muy interesante, creo que fue vital la aportación de este economista austriaco y clave en el posterior resurgimiento y fortaleza de esta escuela, ¿no? Digamos que se destaca mucho el hecho de que empezó a plasmar un poco la ruta de acción de la escuela, a pulir esas metodologías y a plasmar de mejor manera cada una de las teorías y al igual
destacar un poco el teorema de la imposibilidad del socialismo, que es imposible el socialismo porque es un modelo coercitivo que impide el libre pues acercamiento entre los diferentes actores del mercado, la libre interacción, la libre divulgación del conocimiento y adicional a ello, todo esto a partir del cálculo económico. Entonces sienta unas bases teóricas para profundizar sobre esta falencia que es, digamos que, el socialismo, ¿no? Y digamos que se habla un poco de que fue el gran error del siglo XX. Entonces, muy interesante el poder profundizar sobre este personaje y sobre sus múltiples contribuciones, ¿no? Es un tipo muy intelectual y obviamente destacar la teoría de la función empresarial, ¿no? Que básicamente resalta la capacidad del ser humano para crear, para darse cuenta de las oportunidades subjetivas, tanto de ganancia como beneficio, y esto pues resultado pues, de su entorno, de ver su entorno, y de como consecuencia para aprovecharlas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quiero remarcar en este capítulo. Y bueno, esa es una pequeña diapositiva que versa un poco sobre la biografía de este gran pensador y se considera como uno de los más influyentes del siglo XX junto a Hayek, ¿no? En cuanto a economía política. Bueno, estas son algunas de las contribuciones más significativas de este autor y que ya mencioné con antelación, tales como las teorías del cálculo económico, las de los mismos ciclos económicos y de la función empresarial, vitales pues para el desarrollo de la escuela austriaca. Bueno, continuando con el capítulo 6, también es de trascendental importancia para la misma escuela austríaca y se denomina F. A. Hayek y el orden espontáneo del mercado. Entonces, como breve recuento, recordar la importancia que este personaje tuvo dentro de la escuela austríaca e igual manera de impulsar ese resurgimiento y popularidad, ¿no? Si se quiere, porque fue Premio Nobel de Economía en el año de 1974 y si bien empezó siendo influenciado por un pensador también de la escuela austríaca, Wieser, algo polémico realmente por sus bases y conceptos de equilibrio, pero desde que se trasladó Hayek a esa corriente de Mises y a ese acercamiento permanente con él, pudo de alguna manera sacar a flote todo ese potencial y desarrollar pues lo que conocemos como ese orden espontáneo del mercado, ¿no? Que resulta clave a la hora de concebir pues la economía política, ¿no? Entonces también se habla de esa pequeña discusión o debate con Keynes, de más de índole monetarista. Entonces se habla de ese paradigma de la escuela austríaca desde la perspectiva del tiempo como ente primordial o que juega un rol fundamental dentro de la escuela. Adicional a ello que se dispone de una teoría de capital, de que el ahorro es fundamental, de la imposibilidad también del socialismo. Entonces profundiza un poco más en esta teoría de su maestro, de su antecesor, y resulta pues obviamente importante destacar, como ya lo decía, el orden espontáneo. Creo que fue su principal aporte y creo que fue ese mayor alcance que tuvo, ¿no? Entonces hay un pequeño cuadro resumen. A mí me parece muy interesante hablar al respecto de este cuadro resumen porque
Es ahí donde se destaca cómo ese pensamiento o ese proceso social espontáneo se diferencia del socialismo, ¿no? Que básicamente es una agresión institucional, es un modelo económico fallido, coercitivo, que permite la libre distribución del conocimiento, la libre interacción entre los diferentes actores de mercado y por ende pues no facilita que haya esa transmutación del conocimiento y por ende la creatividad de la función empresarial. Entonces habla un poco sobre la coordinación social, habla sobre el concepto de material, habla sobre que el proceso espontáneo hace posible la paz social, también que el protagonista de todo proceso es el hombre. El ser humano es el protagonista y es aquel que actúa y ejerce pues la función empresarial, ¿no? No es, digamos, que alguien autómata o un superhumano omnisciente, omnipresente, no, sino un ser humano falente, lleno de errores, pero al igual lleno de posibilidades, ¿no? Que puede gestar y puede materializar. Y básicamente eso era lo que quería versar un poco en este capítulo. Bueno, esta es la tabla resumen que hacía mención y donde claramente se diferencia el proceso espontáneo, que es un proceso social, y el socialismo, que es un modelo fallido y coercitivo, ¿no? Que no permite la libre pues, transformación, la libre ejecución del conocimiento y demás. Y bueno, ya para finalizar con esta breve reseña, el capítulo número 7 se denomina El resurgimiento de la escuela austríaca. Esta, digamos que producto de algunos sucesos clave, ¿sí? Tal como la creación del Instituto Mises y adicional a ello del Premio Nobel de Economía dado a Friedrich Hayek. Creo que fue un detonante a la hora de este resurgir, de maximizar, digamos que el alcance de la escuela austríaca y adicional a ello, en contraste, el decaimiento de la escuela neoclásica, del paradigma neoclásico y keynesiano, ¿no? Que digamos tuvo su gran momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, entonces en el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial y alrededor de 2 a 3 décadas fue la que más preponderó, ¿no? Sobre el campo económico. Y bueno, ya digamos que sucesos tales como la imposibilidad del socialismo y adicional a ello la caída del muro de Berlín, pues dio pie a que esta escuela resurgiera por medio de dos autores, digamos que discípulos de los mejores discípulos de Mises, llamados Rothbard y Kirchner. Entonces empezaron desde los Estados Unidos a proponer sus ideas y empezaron a tomar pues relevancia, ¿no? En el campo de las ciencias económicas. Y bueno, y a partir de allí surgen, digamos que algunas líneas de investigación nuevas eh, con las cuales la escuela austríaca se quiere dar al lugar, ¿no? Entonces, interesante destacar lo que es la teoría de la coacción institucional, que básicamente generaliza un poco la perspectiva o el análisis del socialismo, la imposibilidad del socialismo. Adicional a ello también se habla de abandonar, digamos que la teoría funcional, de tanto la determinación de los precios y más bien por una teoría de precios, ¿no? De cómo se forman de manera dinámica, de cómo las acciones humanas pues se ven implicadas en esto y
Y adicional a ello, resaltar, digamos que la competencia y el monopolio, ¿no? También digamos que la teoría del crecimiento, la teoría del subdesarrollo económico, la teoría del capital y así, con otras ideas, eh, que se pretende impulsar aún más este resurgimiento. Y nada, queda como la invitación o el pie a que se siga profundizando un poco más sobre esta escuela, ¿no? Incluso el mismo Jesús Huerta de Soto y sus aportaciones desde este libro y de sus obras, ¿no? Que pretenden de alguna manera potenciar el liberalismo económico y el subjetivismo clave como eh, concepto dinamizador de esta escuela austríaca. Y bueno, eso era lo que quería comentar en este capítulo número 7. Y bueno, digamos que algunas de las posturas que quise traer también a colación y que tienen relación con el capítulo número 7 y con el libro en general, tales como la propiedad privada, la competencia en el mercado, la libertad individual, pues están apoyadas o tienen su sustento en la escuela austríaca y por el contrario, digamos que no apoyan mucho o sean reacios a la idea de la intervención económica estatal, también el proteccionismo y a la misma observación empírica, ¿no? No se puede asumir que algo es o va a ocurrir de tal modo, ¿no? Sino que es una probabilidad de que pase o no pase. Y bueno, en la bibliografía tenemos a Jesús Huerta de Soto y su libro Mercado de Creatividad Empresarial. Y ya para finalizar, agradecer a este libro y a esta actividad. La verdad, sí me gustó el libro, sí aprendí un poco y queda pues la invitación ya a profundizar más sobre esta escuela austríaca y sobre la economía en general, ¿no? Porque pues soy de profesión o de formación más bien de ingeniero y desconozco estos temas, pero creo que son fundamentales en mi carrera y apropiarme de este conocimiento pues me hace, digamos que un estudiante o alguien con una perspectiva más integral, ¿no? Al que puede pues, buscar soluciones o tener alternativas para poder laborar o para poder gestionar alguna de los proyectos, qué sé yo, que pueda plasmar. Muchas gracias.